El siguiente programa es para todos. Y pues bueno, la idea es que este foro sea un espacio liviano, sencillo, amable entre los ciudadanos de Andes y entre algunos visitantes que venimos desde Medellín, y que de aquí salgan algunas ideas, algunas propuestas, alguna ruta que nos dé, digamos, la posibilidad de hacer otras cosas en la región. Como va a ser un conversatorio, como va a ser algo sencillo y demás, pues no podemos dejar de lado también que tenga la altura y que tenga el protocolo del caso. Entonces les voy a proponer que hagamos la instalación formal. ¿Qué les parece? En este momento a dos personas que hacen parte de la iniciativa y que hacen parte de la cultura vial en todo el territorio. Inicialmente nos gustaría invitar al señor Jaime Alonso Saldarriaga, el presidente de Oltrans. Como lo dice aquí el presentador, mi nombre es Jaime Saldarriaga, yo soy el gerente y representante legal de Cotrasandina, Transporte Suroeste, Transurán y Provean, una empresa que presta el servicio a nivel local. Como pueden observar, tengo más puestos que un bus, ¿cierto? Pero ha sido de verdad un trabajo muy interesante basado en este proyecto que comenzamos hace rato. Yo creo que este foro que hoy venimos a hacer a través de Allianz Seguros, que es la aseguradora que nos está apoyando y que venimos trabajando, hace muchos años venimos haciendo este trabajo. De verdad que me alegra mucho ver personas acá como el doctor Luis Carlos, director de la Territorial Antioquia Chocó, a la doctora Noralí como secretaria de Transportes y Tránsito, o más bien Secretaría de Movilidad del municipio de Andes, a los guardas de tránsito, a la Policía Nacional, Cruz Roja. Aquí hay una cantidad de personas que de verdad siento que tenemos en afín cualquier cosa que tenga que ver con transporte. Y nosotros de verdad que hace rato venimos trabajando en hacer un apoyo importante, y yo creo que la mejor inversión que venimos haciendo dentro del gremio transportador es buscando el cómo no tener accidentes, cómo no llegar a tener que llamar ni los bomberos, por ahí también veo a Gonzalo, que tengamos que ir a atender un caso de esto. Entonces estamos trabajando siempre bajo una premisa de que se tenga que ver con lo que tenemos nosotros todos los días que trabajar, y es no tener esos incidentes de tránsito. De verdad que aquí para nosotros hoy es muy importante, y con seguridad que las personas que tienen hoy a cargo este conversatorio, como lo dice él, sé que nos traen noticias importantísimas. También queremos recoger algunas inquietudes que ustedes vean de nosotros, porque la verdad que nosotros, dentro de lo que hemos trabajado hace precisamente 4 años, nosotros hicimos una presentación muy importante con lo que tenía que ver el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Lo hicimos a través del Honorable Consejo Municipal, o sea que hace rato venimos trabajando en hacer algo importante para que todos los días las empresas tengamos allí la posibilidad de hacer un aporte importante, que no tengamos que seguir lamentando la muerte o, por qué no, de algún familiar nuestro, de los que vemos que estamos permanentemente dentro de los servicios que prestamos nosotros como empresas de transporte. Entonces, el grupo Oltrans, que es digamos la agremiación que hoy también viene jalonando desde hace rato este proyecto, creo que lo que queremos es contarles un poquitico de lo que venimos haciendo ahí entre todos. Somos alrededor de unas 14 empresas que estamos unidas en el suroeste. Ojalá llegáramos a ser las 23 que estamos asentadas dentro de esta región, que pudiéramos trabajar de la mano. Tenemos también el apoyo importante de una empresa grande como es Rápido Ochoa, que aquí está la doctora Lucinés
haciendo presencia, y me parece que nos ha ayudado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo, porque es una persona que nos lleva un poco de rato en este gremio, que nos enseña todos los días cómo tenemos que hacer bien las cosas. De todas maneras, las personas que llegaron de otros lugares, bienvenidos. Esta es su casa. Andes siempre se ha caracterizado por ser un municipio de grandes eventos, y yo creo que este es un evento que merece que todos ustedes lo disfruten, y de verdad, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jaime. Y efectivamente nos deja ver que ya hay un antecedente alrededor de los planes de seguridad vial. Muy bien, ahorita quisiera invitar para que también quede la instalación formal en nuestro evento de la señora Ana María Zuleta, secretaria de Salud y representante del señor alcalde del municipio. Buenos días para todos. En nombre del señor alcalde y la administración municipal, Andes Inclusión, Orden y Progreso Verde, quiero dar un saludo muy afectuoso a los diferentes organismos que nos acompañan el día de hoy. Empresas de transporte, conductores, organismos de socorro, organismos de tránsito y por supuesto las personas que nos acompañan en la logística y los diferentes medios de comunicación que también juegan un rol muy importante en este proceso, dado que son los encargados de transmitir todo lo que hoy vamos a valorar acá a través del conocimiento. La administración municipal recibe con gran agrado que las empresas y el gremio del transporte estén generando procesos pedagógicos que permitan reducir la incidencia de la mortalidad y por supuesto de incidentes de tránsito en nuestro territorio. Dentro del plan de desarrollo hay unas metas específicas constituidas frente a la reducción de la mortalidad, y dentro del plan municipal de salud también tenemos unas metas específicas dirigidas a la reducción de la incidentalidad y de la mortalidad. Hemos trabajado diferentes proyectos pedagógicos a través de lo que va esta vigencia administrativa, y de hecho hemos logrado reducir la mortalidad. En el 2015 encontramos 23 casos de muerte por accidente de tránsito, en el 2016 tuvimos 14 casos, en el 2017 tuvimos 8 casos, y en lo que va del año tenemos 3 casos de mortalidad por accidentes de tránsito. Vemos entonces que el trabajo conjunto y los diferentes lineamientos pedagógicos han venido consolidando estrategias que han sido efectivas en la comunidad. Por eso, como lo reitero nuevamente, recibimos con gran afecto que el interés por parte del gremio del transporte para sumarse a esta estrategia pedagógica institucional que pretende tener una mejor armonía frente al tema del transporte y de la movilidad vial, no solamente en el municipio de Andes, sino en toda la región del suroeste. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Ana María. Efectivamente, con esto lo que estamos tratando de generar, de promover y quizás de demostrar es que solamente es necesario que los diferentes sectores empiecen a sumarse en serio, a alinear discursos, a articular posibilidades, recursos y demás para que propósitos mayores como la seguridad vial efectivamente se puedan llegar a materializar. El desarrollo de este foro ha sido toda una experiencia para todos los que estamos aquí involucrados, diseñar la agenda, escoger la fecha, lograr los apoyos logísticos, identificar los invitados. Todos los que estamos aquí sentados hoy no es producto del azar que estemos aquí en este foro, no invitamos masivamente tampoco. Si ustedes pueden dar fe, recibieron directamente usted o alguien de su institución una invitación formal y dirigida personalmente para que estuviesen acá. ¿Por qué? Porque ustedes reúnen las condiciones y las competencias de liderazgo que nos van a permitir influenciar a otros grupos de ciudadanos para que la nueva cultura vial empiece a hacerse material y con un impacto más duradero y estable. Antes de continuar entonces, pues quisiera mostrarles algunas de las entidades que han hecho posible que este y ejercicios futuros se vayan a realizar.
Este es un esfuerzo que empieza con el apoyo de, bueno, ustedes pueden ver aquí en las paredes algunos de los logos y algunos de los nombres de esas empresas. Solo voy a mencionarlas para que vean quiénes están detrás respaldando iniciativas como estas y otras que vienen a futuro. Tenemos a la compañía de transporte rápido Ochoa, al operador logístico Oltrans, que está aquí en la zona, es más conocido aquí en la zona, a la compañía aseguradora Allianz, al CIAT, que es, bueno, ahorita aquí está uno de sus representantes, nos puede compartir un poco más a qué se dedican. Tenemos a la Asociación de Transportadores de Carga ATC. Claro, contamos con el auspicio, con el apoyo de un aliado importante que es la Autoridad Municipal, la Alcaldía Municipal de Andes, a una importante empresa que ha dado origen a muchísimas iniciativas en la región y en el departamento Logiseguros, y una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por hacer transformación cultural, que es la Fundación. Ya más adelante iremos conociendo más sobre ellos, pero yo sí quisiera pedirles a todos los presentes un pequeño reconocimiento a través de un aplauso por este esfuerzo que estas empresas han hecho. Buenos días a todos. Alejandro, muchas gracias. Mi nombre es Darío Arango, soy asegurador de hace muchos años, no le calculemos ahora para que no entremos en algún conflicto. Actualmente asesoramos algunas empresas de transportes en materia de aseguramiento, concretamente todas las empresas del corredor vial del suroeste antioqueño, adicional a otros en el país, y siempre hemos estado preocupados por un tema: el creciente número de personas inválidas o muertas en accidentes de tránsito. Algún día, discutiendo con Mario Varela, que hoy nos acompaña, estábamos sentados en la oficina y decíamos: el problema de movilidad no es un problema solo de las autoridades, es un problema de la sociedad. Es un problema cultural, es un problema que tenemos que asimilar todos inmediatamente y tomar riendas sobre el tema. Simultáneamente, las compañías de seguros hoy huyeron de todo lo que es seguros del transporte público. ¿Por qué? Por el problema de alta accidentabilidad. Entonces, tenemos un problema de aseguramiento. El problema de aseguramiento no se soluciona con incremento de tarifas. El problema hay que solucionarlo es con cambio de actitud. Y cuando digo cambio de actitud, es un cambio de actitud desde la familia, es un cambio de actitud en los colegios, es un cambio de actitud en las autoridades, es un cambio de actitud en todas las personas que tenemos que ver con la movilidad, sea en forma directa o indirecta. Y el principal cambio que tenemos que dar es en la cultura, en la conducción de los vehículos. No podemos seguir teniendo los mecanismos de tránsito o de movilidad, no los podemos tener como un desfogue a un problema social. Hay incremento de motocicletas, el número de accidentes, quizá el número de casos viene disminuyendo, pero el número de impactados, muertos, cuadraplégicos sigue creciendo a un punto tal que afecta tanto a la sociedad que hace 2 años, haciéndole un estudio a un fondo de pensiones, el tema de la movilidad le está cambiando la esperanza de vida de los colombianos, y esto nos va a impactar con el tiempo en los fondos de pensiones, en las ARLs, de una forma que no nos hemos dado cuenta. Un muchacho joven con 1 o 2 hijos, cuadrapléjico o fallecido, deja unos niños que hay que formar y una familia que se descompone. Y esa responsabilidad sobre esos hechos las tenemos que asumir todos como sociedad. Por eso le decía a Mario ese día: no esperemos que las autoridades hagan todo, empecemos del sector privado. Y por eso nos unimos en ese momento con Rápido Ochoa, con Oltrans, e invitamos a Allianz, que es la compañía de seguros más importante del mundo,
únanse a nosotros como esta primera etapa y empecemos a reflexionar sobre la problemática que tenemos en el país, y para eso seleccionamos a Andes. ¿Por qué? Porque en Andes es el epicentro de toda esta parte del suroeste antioqueño que todos los días será más importante. Se nos vienen unos desarrollos viales que van a fomentar la velocidad. Dios quiera que no nos aumente el número de personas muertas o con problemas. Para eso los invitamos, y nuestra gran invitación es: unámonos todos, sector privado, sector público, las autoridades, las iglesias, todo el mundo, a demostrarle al país que esto es un problema de salud pública y es un problema muy grave para la sociedad, y para eso es que estamos trabajando. Este es un primer foro, pero si de este foro salimos con la sola reflexión que no le debemos hacer trampa a la movilidad, no debemos premiar a nuestros hijos porque conduzcan las motocicletas en embriaguez. Si las autoridades no le permiten los fraudes en la selección de los conductores, si los centros de capacitación cumplen con su función, si todos y cada uno cumplimos con nuestra función, podemos empezar a cambiar el país. No esperemos que lo cambien desde el Congreso, empecemos nosotros mismos a hacer el cambio del país. Por eso nos unimos y por eso estamos acá. Les agradezco mucho la presencia y esperamos continuar, que esto sea no un foro de hoy, sino el inicio de una cultura en una zona del país que hoy está en mucho desarrollo y que puede ser ejemplo para todas las regiones, empezando por Antioquia, de que hay que cambiar con conciencia el tema de movilidad. Muchas gracias. Al grupo nuestro nos correspondió como personaje la bruja Maruja. Intención, si te lo dicen 10 veces, es porque es muy bruta. El lugar, la Loma del Mirador. Objeto, celular. A la bruja Maruja se le reiteró en varias veces que al subir a la loma en su motocicleta no hiciera uso del celular, porque la advertencia al celular, y pese a la advertencia, esta lo utilizó y se accidentó. Se fue contra un bus y perdió su vida. Qué bruta es la bruja Maruja. Wow. Digno de publicar. A nosotros nos tocó el personaje de Gabriel el Gordo. Intención, me importa un pito. Lugar, el callejón de Pedro, y el objeto, el casco. Escuchen pues muy atentos que Gabriel el Gordo salió en la mañana de su casa y le grita a la abuela: recordá que no puedes conducir en estado de embriaguez y usar adecuadamente el casco. Él responde: me importa un pito, abuela, me importa un pito. ¿Qué pasó con Gabriel? Cuando Gabriel iba a su destino, justo en el callejón de Pedro, se le enreda el casco que llevaba en el codo, ocasionándole un gran accidente, quedando él a mucha distancia de donde quedó el casco. Ironías de la vida. La bruja Maruja vivía en la Loma del Mirador, lugar en el que los niños del pueblo se reunían a hacer graffiti. Ella siempre les decía: van a ocasionar un accidente, si te lo dicen 10 veces es que es verdad. Sin embargo, no le hacían caso. Un día, ella muy preocupada, al ver el descenso, llamó por el celular a los organismos de tránsito. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que ocurrió un impacto de 2 niños con un vehículo. Colorín colorado, hubo 4 muertos y las mamás de los niños pensaron que era una maldición de la bruja. El grupo de nosotros nos correspondió de personaje el niño Manuel. Intención, el que no escucha consejos no llega viejo. Lugar, parque. Objeto, balón. Bueno, dice: el niño Manuel en el parque de San Pedro juega con sus amigos un domingo por la mañana. El balón se va hacia la vía. Manuel corre por el balón sin mirar antes de cruzar. Su mamá lo regaña: Manuel, ya te he dicho que debes de mirar antes de cruzar, porque el que no escucha consejos no llega viejo. Juana la cubana llega a la casa. El papá, muy amoroso, le dice: mija, mire este regalazo, una motorratón. No tiene eso a Nintendo Mecánica. Y dice ella: tranquilo, papá, a mula regalada no se le mira diente. Juana la cubana sale con amigas por la calle principal.
de compras para la JAI. Juana la cubana atropella a un peatón, sin su sin tecnomecánica, qué problemón. Al niño Manuel, su mamá le decía que tuviera precaución al pegarle al balón cuando jugara en el parque, ya que podría salir a la calle y al salir a buscarlo lo podría atropellar un carro. El que no oye consejos no llega viejo. El niño Manuel sin consejo quedaría, porque en plena vida su vida quedaría. El balón y su madre Manuel olvidaría, porque desde el cielo a ambos los vería. Un fin corto el cuento tendría, respeten las normas, compañeros de vida. Y bueno, ahora invitamos al director territorial del Ministerio de Transporte para la territorial Antioquia y Chocó, que cambió muchas cosas de su agenda para compartir con nosotros hoy acá en Andes y contarnos un poco de aquella iniciativa del Ministerio de Transporte que hoy empieza a dar algunos frutos. Doctor Luis, por acá por favor. Como representante del señor ministro de Transporte, de verdad que me siento muy orgulloso de que mi región del suroeste, yo soy montañero de Támesis, y cuando los montañeros damos un paso adelante, inclusive mejor dado y más oportuno que la gente que lo debiera dar porque tiene más recursos, mejor logística, como lo es en las grandes ciudades, pues uno tiene que sacar pecho. El Ministerio de Transporte es el responsable de todas las políticas públicas en materia de tránsito, transporte, infraestructura y seguridad vial, y de velar porque los objetivos, que esas políticas se conviertan en proyectos, en objetivos y en unas metas. Es así como dentro de la Política Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte logró la creación por ley de la República de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo personalmente le hice una llamada al asistente del doctor Maya, Alejandro Maya, como director nacional, por solicitud de Mario Varela, para comprometer a la agencia de que estuviera acá. Ustedes deberán entender el momento que estamos viviendo en el gobierno nacional. Estamos empacando la maleta para irnos. Eso implica empezar a rendir informes y atender comisiones de empalme, pero sé de la voluntad y del dinamismo del cual ha impregnado el doctor Alejandro Maya la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A todas luces es visible ya ver la presencia de la agencia en sus campañas, después de un largo tiempo que estuvimos esperando que entrara a operar. Y hoy ustedes están materializando dos de los 5 pilares más importantes del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El primero, que es la gestión institucional. La gestión institucional que dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial está enmarcada en cada una de las organizaciones responsables, cuando ella misma establece que debe haber un comité de la alta dirección responsable de la ejecución y seguimiento de ese Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y yo creo que esa gestión institucional hoy la estamos representando aquí, todos los actores presentes. A nivel nacional, el gobierno nacional lo represento yo, disculpen que empiece por ahí. Hay un gran ausente que es el gobierno departamental, pero de verdad que soy conocedor de la voluntad del doctor Carlos Marín como gerente de la agencia, y yo sé que si no está aquí es porque su agenda no se lo permitió, porque le puso el alma y vida a un trabajo que se hizo con la Universidad de Antioquia, una consultoría en cabeza del doctor Gustavo Cabrera, para elaborar la propuesta de la política de una seguridad segura y sostenible al año 2030 para el departamento de Antioquia. No sé, quisiera preguntarle al doctor Cabrera en qué va en la asamblea, todavía no.
ya fue radicado el proyecto de ordenanza. Y ese fue el producto de una serie de foros subregionales donde se recogió el diagnóstico de cada una de las regiones, y precisamente el del suroeste se hizo acá aquí se hizo uno, ¿cierto? Sí. Y el segundo pilar fundamental del plan estratégico de la seguridad vial, que es el referente al comportamiento humano. Eso es lo que he vivido hoy desde que llegué. ¿Cómo ustedes están generando cultura de seguridad vial? Y esta es la única manera de hacerlo. Para cambiar hábitos hay que cambiar comportamientos. Y el cambio de hábitos y comportamientos es el que nos lleva a que logremos una cultura de seguridad vial. Y ese tiene que ser un esfuerzo de todos los días. De verdad que a mí me alegra mucho cuando el año pasado estuve en una reunión en la oficina de la doctora Lucinés Ochoa, y yo creo que ese fue el primer día que compartimos esta iniciativa, o que ustedes nos compartieron esa iniciativa al doctor Cabrera y a mí, y que ustedes no se han cansado de seguir buscando ese objetivo. De verdad que es muy plausible el compromiso desde la empresa privada. ¿Qué no decirlo del sector asegurador? Cuando uno ve aquí a un Darío Arango metido en el cuento, es porque uno percibe que hoy las compañías de seguros no están interesadas solamente en vender pólizas, sino que también tienen el compromiso, porque esto es un gana-gana. Si la póliza no se afecta, gana la compañía de seguros, gana la empresa como tomadora del seguro, y ganan los pasajeros que se movilizaron durante el año de vigencia de la póliza, porque eso da cuenta de que hubo buen comportamiento de todos los actores responsables de la seguridad vial. Entonces, por eso estos dos pilares, el de la gestión institucional y el del comportamiento humano, hoy los veo aquí completamente reflejados, porque los otros son, siendo muy importantes, no lo son tanto. Los vehículos seguros, el ministerio ha dictado las normas, inclusive en el transporte público. A partir del 1 de enero de este año hemos tenido serias dificultades cuando no estamos permitiendo la matrícula inicial de vehículos que no cumplan con las normas técnicas y no tengan el equipamiento de accesibilidad, que no cumplan con la seguridad pasiva y activa, pero aún están en vitrina de los concesionarios cantidad de vehículos de modelos anteriores que no han podido vender. Pero ya el ministerio hizo lo propio, y es exigir cada vez más vehículos de más seguridad. ¿De qué no hablar de la infraestructura segura? Suroeste es privilegiado porque a nosotros, a los municipios del suroeste, nos vamos a ver beneficiados de las 4G. En unos 4 años estaremos disfrutando. Ustedes ya allí en Peñaliza, en Bolombolo, en todo el margen del río Cauca, los tamesinos ya tendremos la oportunidad de disfrutarla, o en Puente Iglesias, en La Pintada, ¿sí? En lo que corresponde a la responsabilidad del gobierno nacional. En el foro que hicimos aquí en Andes se reclamaba, por ejemplo, la falta de atención de la gobernación de Antioquia por el estado de las vías. El señor alcalde lo reclamaba ese día, pero los recursos nunca son suficientes para ello. Si esos primeros 4 pilares
repito, gestión institucional, comportamiento humano, infraestructura segura, vehículos seguros. Se trabajan como debe ser, y qué bueno que algún día dijéramos que ese quinto pilar no va a ser necesario trabajarlo, que es el de atención a víctimas. Podemos soñar, pero para lograrlo tenemos que multiplicar este escenario de hoy, no solamente al municipio de Andes, sino a los demás municipios del suroeste del departamento y del país. Pero por algo se comienza, y de verdad que este ejercicio que se está haciendo hoy, yo lo valoro mucho como representante del Ministerio de Transporte. Se lo decía a uno de los organizadores del evento que me pidió que si podía mostrar cifras o algo de cómo es el comportamiento de la siniestralidad. Le dije, por respeto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no. Es la máxima autoridad, es una agencia adscrita al Ministerio de Transporte, y por eso solamente me limito a esbozar lo que es de mi responsabilidad, que es el tema de la política, de las políticas públicas del Ministerio de Transporte. Espero que esta mañana sea muy fructífera, como hasta ahora lo ha sido, con todo el calor humano que ustedes nos han brindado, y que hoy salgamos de este escenario con la pilosidad, con la alegría que el artista que nos acaba de introducir en el tema lo hizo muy bien, nos ambientó, y que así salgamos todos a irradiar la seguridad vial. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Licencia, documentos, por favor. Ahí tiene. Exceso de velocidad, licencia vencida. Mire, agente, para no hacerlo tan largo, ¿cómo nos arreglamos? No se puede, joven. Firme aquí, por favor. ¿Está bien? Qué bárbaros, tan temprano ya están robando. ¿De qué hablas, mamá? ¿Cómo quieres darte cuenta si te la pasas todo el tiempo en el celular? ¿A dónde vamos? Ya tengo que llegar a la escuela. Ay, no empieces. Primero voy al banco y luego ya voy y te dejo. Tenga buen día. Gracias, igualmente. Oiga, señora, aquí no se puede estacionar. Ay, mira, no me voy a tardar nadititita. Vengo aquí nada más al banco. Voy a sacarlo, ¿cómo ves? Sí, está bien, yo se lo pido, chavas. Ok, sí, muchas gracias. De voladita voy. Mijita, ahorita regreso. En frecuencia modulada, con 100.000 watts de potencia y en HD Radio, Canal 1, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, Milenio Radio, 103.7 FM. ¡Ure, vieja, qué salto!
De veras, qué gente tan cochina. Luego se quejan de que se tapan las alcantarillas. ¿Qué pasó, mijito? Nada más. Oye, es que te quería preguntar. A ver, espérame tantito porque aquí siempre hay gente detrás. Está bien. ¿Ahora sí qué decías? Es que lo que pasa es que el profe a la última hora no va a venir. Entonces te quería preguntar si puedes venir por mí a las 12. Ok, está bien, yo paso por ti a la escuela. ¿Qué quieres comer? Pues lo que sea. ¿Sí? Bueno. Buenos días, jóvenes. Oye, te marco más al rato, ¿ah? Ya llegó el profe. Bye. Abran su libro, por favor, en el capítulo 2, página 20 del libro de ética. Número de lista 15, por favor, lea el primer párrafo. Vivimos en una sociedad en donde no existe coherencia entre las palabras y los actos. Para vivir correctamente, hay que hacer un cambio radical en el corazón y poner en práctica nuestros valores. Porque como dijo Aristóteles, la excelencia moral es el resultado del hábito. Y una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima está trazando el camino de su propia autodestrucción. Realmente me gustó mucho al llegar enterarme de que el foro no se iba a centrar tanto en estadísticas. Sé que las estadísticas son importantes, pero no se iba a concentrar tanto en la accidentalidad como real, sino en la creación de una nueva cultura vial. Porque es que la cultura es lo que bien lo decía el doctor Darío cuando hablaba. La cultura es la que nos hace a todos cambiar nuestro comportamiento. Siempre hemos dicho, no, qué persona tan inculta. Y es porque esa persona tiene un comportamiento que no es el que debe ser. Por eso cuando hablamos de que debemos crear una nueva cultura, tenemos que arrancar es desde abajo. Y tenemos que considerar a toda la sociedad. Siempre los conductores malos como yo le echamos la culpa al tránsito, que la señal está mal puesta, que el semáforo apenas iba en amarillo. Siempre encontramos una excusa. El juego del tenis fue espectacular, porque se nos ocurrían todas las excusas posibles para infringir las normas. Entonces vamos a aprovechar esta horita para conversar con personas que han trabajado muchísimo más que yo en estos temas de cultura vial. Y a mí me gustaría empezar, vamos a hacerlo también, discúlpenme, con mucha participación de ustedes. Entonces le voy a pedir a los panelistas que sus respuestas sean muy concretas para que si alguien del público quiere hacer una intervención, bien sea para solicitar una aclaración o bien sea para reforzar una idea, lo haga igualmente en tiempo corto para que todos tengamos la participación. Y yo creo que lo más elegante es empezar por las damas. La doctora Luz Inés, le preguntaríamos inicialmente, doctora, ¿usted por qué cree que no se respeten las normas de tránsito? ¿Cuál es su opinión personal? ¿Por qué cree usted? Yo coloqué
pues pedí que colocáramos este video porque es un tema que nosotros estamos tratando de trabajar mucho, es el problema de la integridad. O sea, nosotros no respondemos y no atendemos las normas de tránsito y no tenemos una actitud lógica y coherente porque no somos íntegros. Entonces todo lo que hace, lo que tú decías, todo lo que hace el otro está mal hecho, lo que yo hago no está mal hecho. Yo quiero comentarles un ejercicio que hicimos en Rápido Ochoa, que con mucha vergüenza lo voy a contar, pero es que yo creo que si las cosas no se miden y no se cuentan, entonces no tiene sentido. Colocamos un equipo que el conductor no se dio cuenta, que es un equipo de Moviline, y es un equipo que te mide cuántas veces el vehículo se sale de la raya, cuántas veces no para, cuántas veces no tiene, no lee inclusive, por ejemplo, a qué velocidad debe ir el vehículo, a qué velocidad no debería de ir, todo el cuento, y todo te lo pasa a un computador. Los datos son absolutamente desastrosos. En los primeros 2 meses que el conductor no sabía que tenía el equipo, en solo el hecho de pasarse la raya donde no podía pasársela, fueron 25.000 veces. No les estaba hablando de 2.500, les estaba hablando de 25.000 veces, y en 2 meses son más o menos 20.000 kilómetros. O sea que estamos hablando que casi que cada por kilómetro se pasaba. Las veces que hubo un intento de una colisión en 2 meses fueron de 6 veces. Después, cuando ya le dijimos al conductor que teníamos esos datos, no, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que pasó también pues con la agencia de Moviline de España, que nos llamaban y nos dijeron que era ese desastre de conductor, y eso que se lo habíamos colocado al mejor conductor de Rápido Ochoa. No crean que lo colocamos al peor, era el mejor conductor de Rápido Ochoa. Entonces, cuando después le contamos y le dijimos que teníamos ese aparato puesto y empezó a sonarle las alarmas, de 25.000 veces que se pasaba en lugares prohibidos, pasó a pasarse 200. ¿Qué es eso? ¿Eso es un problema de actitud o es un problema de integridad? Yo creo que son las dos. Es un problema de integridad porque yo hago las cosas si me ven y si eso va a tener una consecuencia, y si la consecuencia me la colocan, y si no, no lo hago. Entonces yo creo que a este tema, al tema de la seguridad vial, hay que atacarlos con la integridad. O sea, tenemos que volvernos desde que nuestros niños, desde que nosotros no cometamos errores de integridad. O sea, cuando nos llamen al teléfono, digamos, diga que no estoy. No, esto es un problema de cultura, pero de cultura de integridad. Entonces nosotros hablamos de los sobornos y hablamos de Odebrecht y hablamos de los políticos que se roban la plata, pero no nos estamos dando cuenta que todos tenemos el mismo problema, la misma situación. Entonces para mí es ahí donde está. Mil gracias, doctora. ¿Alguna complementación sobre ese tema? Ah, sí. ¿Todavía estará el conductor en Rápido Ochoa? Y si ese era el mejor, imagínense ustedes. Muy bien. La doctora ha tocado un tema que yo considero no es solamente incidente en el tema de la seguridad vial, está en todo el accionar del país, en la totalidad de la vida cotidiana. Se llama la corrupción. Hablemos un poquito sobre eso. Preguntémosle al doctor Felipe, ¿cómo puede influir la corrupción en el desempeño vial? Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias pues por este espacio, la verdad, estos espacios de generar cultura son fundamentales. Enlacemos desde el punto de vista de lo que nos explicaba la doctora anteriormente. Si sencillamente cada uno de los ciudadanos comprendiéramos qué es lo que tenemos que hacer y lo hiciéramos bien hecho, los cambios los empezábamos a ver no solamente en este tema de seguridad vial, sino absolutamente en todo. Todo lo que se está desarrollando en seguridad vial en este momento lo vamos a ver a futuro
porque en este momento tenemos que tomar medidas de choque porque desafortunadamente nos estamos matando en las vías. Pero en lo puntual de cómo la corrupción afecta, el caso más diciente y más que puede ser conocido por todos es el tema de la Ruta del Sol, que la Ruta del Sol quedó abandonada hace poco por todo el problema que ocurrió. Y hoy en día el resultado de la operación es una vía que sigue en funcionamiento con un altísimo flujo vehicular, que tuvimos la oportunidad de hacer la inspección la semana pasada en los procesos de veeduría vial de ATC y encontramos una vía que no tiene una gota de pintura reflectiva, no tiene una tacha reflectiva, no tiene iluminación, no tiene servicio de grúa, no tiene ambulancia, no tiene carro taller. Empezaron a hacer unos bacheos o tapar algunos huecos y lo que hacen es que voltean el hueco al revés porque queda con un turupe el hueco. Entonces uno le hace preguntas al Ministerio de Transporte, a la ANI, a Envías, ¿por qué hay víctimas de accidentes de tránsito de primera generación, de segunda generación, de tercera generación? O sea, un usuario de la vía es un ciudadano que tiene todos los mismos derechos que cualquiera, y si se accidenta debe tener todos sus debidos servicios para poderle salvar la vida, pero resulta que en Colombia no es así, depende del nivel de generación para saber si tiene ambulancia, depende del nivel de generación para ver si tiene una mandíbula de la vida, que debería ser un elemento que debe existir en todos los equipos de emergencia en las carreteras nacionales, solamente lo tienen las concesiones de tercera generación en adelante. Entonces, es cómo se hacen, ocurren temas como por ejemplo el del puente de Chirajara, un problema de diseño, se cayó, vuelva y arranque otra vez, el puente del río Charte en Casanare que también se cayó por un problema legal, el puente estaba malo, no es mío, yo concesión demando al Estado, y es sencillamente cómo sobreponemos el tema económico a la seguridad vial de las personas. Cómo sencillamente el factor del punto de equilibrio económico de la concesión está por encima de la vida de las personas, y eso lo estamos viendo en un muy próspero desarrollo vial, pero que desafortunadamente cuando no nos vigilan no hacemos las cosas bien hechas. Entonces, si yo puedo hacer la vía más angostica para no hacerle berma, entonces la dejo sin berma. Si yo voy a diluir la pintura reflectiva, entonces eso de día cuando pasan, porque la inspección se hace de día, entonces no se dan cuenta que la pintura no es reflectiva de verdad. Voy a poner menos tachas y así me voy ahorrando una platica. Desde cada uno haciendo su partecita bien, empezamos a ser parte no solo del cambio en seguridad vial, sino del cambio general en el país. Muy bien. ¿Alguno quiere adicionar algo sobre este tema? Yo creo que en esa parte de la corrupción es algo que también es como natural. Pues, o sea, es que nosotros somos corruptos por naturaleza. Genéticamente. Entonces, nosotros nos parqueamos donde no nos podemos parquear y le damos la monedita al muchacho para que nos cuide el carro. Pues primero me parqueo donde no me tengo que parquear y fuera de eso pago el impuesto del trapo, como llamo yo. Entonces, es algo que está ahí, que nosotros creemos que no somos corruptos. O sea, ¿cómo no somos corruptos? Por ejemplo, cuando en el video que veíamos, cuando nos estacionamos en el lugar donde no nos podemos estacionar porque es un lugar para minusválidos. Es que eso es corrupción. Corrupción no solamente es dar plata. Corrupción es cometer un hecho sobre el cual estoy agrediendo y dañando al otro en beneficio mío. Eso es corrupción. No es solamente dar dinero. Ni darle la plata al policía, ni darle la plata al del tránsito, ni sacar una tarjeta de operación mal sacada, ni nada de eso. O sea, yo creo que son muchas cosas y eso es a lo que yo pienso que tenemos que apuntarles todos y desde ahí empezamos a hacer todo este cambio generacional. ¿Cuál sería, doctor Gustavo, los principales retos que tendríamos todos para poder algún día tener una nueva cultura vial? ¿Cuáles serían esos retos, doctor?
Buenos días y muchas gracias a las personas que a través de la Fundación y el trabajo que se está haciendo en conjunto con la municipalidad, los transportadores y los aseguradores están ejecutando para que estemos el día de hoy. Habíamos, insistiendo con lo que ya dijo el doctor Luis Carlos Zapata, estaba en una reunión en las oficinas de Rápido Ochoa en Medellín hace, no sé, más de 6 meses. Y eso que se exploró como una idea, pues hoy está teniendo un hecho concreto. Como soy de la vida universitaria y me siento obligado a complementar un poco aquello que ya se dijo para poder llegar a la respuesta de los retos, y lo voy a hacer muy brevemente. Hay un investigador que ya murió hace mucho tiempo que se llamaba Louis Festinger. Louis Festinger es el hombre que habló de eso, de lo que hemos estado hablando aquí ya en el panel y que se dijo desde el comienzo del día de hoy, es el tema de la disonancia cognitiva. Él propuso una teoría que explicaba por qué las personas dicen unas cosas pero hacen otras, o por qué uno le pide a los demás que actúen de una manera pero yo no lo hago, ¿cierto? Eso está, digamos, en el mundo de la psicología y de la sociología explicado hace más de medio siglo. Y le repito, el nombre de la teoría que explica eso es la disonancia cognitiva, o sea, es que no coinciden las cosas que piensas con las cosas que dices y con las cosas que hacen. Entonces digamos que ahí hay un primer reto, por eso lo quería juntar con la pregunta que me hiciste, porque hablando del tema de la integridad, eso implicaría, como bien lo señaló Luz Inés, que seamos más coherentes, ¿cierto?, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esa es una primera forma de abordar. ¿Por qué lo hace? En Colombia en particular, y eso tiene que ver con la segunda respuesta, por lo poco que yo entiendo, pues asociado al tema de la movilidad segura, somos una sociedad muy permisiva y el primer actor de esa permisividad es el propio individuo, ¿cierto? Pero si esa permisividad del individuo, o sea, de una persona como un actor en la vía, como peatón, como ciclista, como motociclista, como conductor, como pasajero, se junta con la permisividad que hay, por ejemplo, de las autoridades del control, si se junta con la permisividad que hay en las familias y en la comunidad, entonces todos esos pedazos de permisividad son los que terminan ofreciendo ese resultado grande que es la contravención a la norma, y es ahí donde caigo en la segunda respuesta del segundo reto que yo alcanzo a visualizar, y es que Colombia ha sido un país con unos privilegios como los que hay aquí en Andes, de la naturaleza, de la calidad del aire y tal, pero en la vida social hemos sido una sociedad supremamente martirizada. Pues por un lado está todo ese fenómeno de la paz, del que no voy a referirme, pero a mitad de esos 55 años de conflicto armado, hace 30, 25, se instauró en el país otro gran desafío, y fue el tema del narcotráfico. Y entonces eso aceleró, profundizó y radicalizó el tema de cómo es que vivimos, cómo conseguimos nuestros medios de subsistencia, cómo es que entendemos el tema de la legalidad. Y esas dos cosas acabaron de romper el país. Así que eso lo junto con la parte de la respuesta. Hay un gran desafío, y es de desmontar de la sociedad en general, no solo en Medellín, sino en las ciudades intermedias y pequeñas, los mecanismos que nos hicieron una sociedad corrupta. Es que nadie se puede llamar a engaños. El que 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estén o procesados o condenados, habla pues del nivel de profundidad de nuestro grado de corrupción. Así que hay también un desafío allí, y es en la forma en que nos desarrollamos moralmente, ¿cierto? Y eso no es una preocupación de ahora, eso viene desde las preocupaciones aristotélicas hace 2500, 2400 años, 24, 23 siglos atrás, y preocupaciones que tuvieron filósofos como Nietzsche, o como tuvo un antioqueño, porque fue profesor de la universidad,
que es Estanislao Zuleta, y tiene que ver con una bellísima obra que se llama El elogio de la dificultad, ¿cierto? Nos volvimos una sociedad facilista y no reconocemos, digamos, lo que cuesta ese tema de la coherencia. Entonces termino un poco con esa idea. Pasamos más de medio siglo montando una cosa muy compleja, que es el tema de la paz, que no hemos sido capaces de empezar a construir como deberíamos. A eso le sumamos todo el fenómeno del narcotráfico y tenemos que desmontar eso de la sociedad. Vale decir, por último, que me siento muy complacido de la presencia de la autoridad en la vía aquí en este espacio. Hay representantes de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de la DITRA y de los agentes que en la municipalidad representan el control en vía. Yo lo digo desde la experiencia como salubrista público, que son 20 años largos ya, y 10 años específicamente estudiando e interviniendo en el tema de movilidad segura. Creo en los temas de la participación, creo en los temas de la educación, creo en los temas de la sensibilización, por supuesto que sí, pero se lo digo abiertamente a todos y en particular a la autoridad que nos representa aquí, nuestros verdes y nuestros azules. Tolerancia cero. En una sociedad que sobrepasó los límites de la transgresión a la norma, eso de informar, de comunicar, de educar es importante, claro que sí, pero las personas no tienen autogestión de sus normas y de su control, así que sociedades con muchas dificultades ya lo han aplicado en otros temas de convivencia y Colombia debe avanzar a un ejercicio de no permitir que la gente se equivoque. Se equivocó, pagó, y se paga con derechos pecuniarios, con sanciones económicas, con sanciones morales, con sanciones sociales, con sanciones de todo tipo, pero no se debe permitir la transgresión a la norma si queremos tener una convivencia por un lado pacífica y por un lado respetuosa. Muy bien, yo creo que ha sido una excelente descripción la que han hecho nuestros panelistas sobre la situación que vivimos en el país con respecto a la cultura vial. Pero queda uno con la sensación de que todos los que estamos aquí sabemos qué es lo que pasa. Todos sabemos. Es que si de pronto yo, pero como que no hacemos nada. No sé, doctora Luz Inés, si debemos quedarnos lamentando o tenemos que hacer algo. ¿Por dónde empezamos, doctora? Uy, pues si supiera. No, a ver, yo creo que todos desde donde estamos tenemos que empezar a hacer algo y hacerlo ya. Primero porque el próximo muerto puede ser nuestro hijo. El próximo muerto puede ser nuestra mamá o nuestro papá que va en un bus de servicio público. Entonces, hay herramientas que nos permiten hacer público las transgresiones viales que hacen por ejemplo, los del sector público. O sea, nosotros tenemos ahí un numerito que dice, comuníquese con la policía, que creo que es el numeral 767, nosotros estamos obligados a tener también un número de la empresa, y créanme que por lo menos en Rápido Ochoa, y sé que en todas las empresas que pertenecemos a Ultrans, a eso se le hace caso. Entonces, si ustedes los ven adelantándose, denúncienlos, cuéntenlos, infórmenlos. Pero lo otro que yo quiero decir es que eso tiene que partir desde la casa, desde cada uno de nosotros. No podemos permitir que nuestro niño de 14 años se vaya en una moto. Es que no tiene edad para irse en una moto. No podemos permitir que nuestro esposo, que nuestro papá o que nuestro hermano o que nuestros hijos se tomen un solo aguardiente y se vayan manejando. O sea, nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio desde nuestra casa y desde nuestro ser, o sea, desde el ser, desde cada uno de nosotros. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante y es generar estos grupos.
O sea, lo que nosotros queremos hacer acá, nosotros no nos vamos a quedar con ustedes el resto de la vida trabajando el tema. O sea, lo que queremos es que ustedes mismos, que ustedes generen sus propios grupos de apoyo, sus propios movimientos, nosotros los ayudamos a gestionar y que nos ayuden porque ustedes son los que conocen la comunidad. O sea, yo no puedo ir a trabajar en Quibdó, no puedo ir a trabajar acá porque son ustedes los que se conocen y gestionar todos esos procesos. Yo creo que esa es la forma que hay para hacerla, pero hay que cambiarla desde la casa y desde los niños. O sea, hay que arrancar a ver si de pronto con los niños rompemos ese problema. En el mismo punto, la respuesta sí está en empezar a trabajar desde la niñez, Lo decía pues ahorita que somos una sociedad absolutamente permisiva y ese es el problema y es un problema que viene adquirido desde la niñez. Desde que empezó en funcionamiento la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con todo el despliegue, porque hoy en día los colombianos del común conocemos, anteriormente existía otra entidad que se llamaba el Fondo Nacional de Prevención Vial, pero no tenía el nivel de impacto que tiene la agencia hoy en día. Nosotros nos sumamos desde ATC a una campaña que se llama Te Queremos con Vida de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en lo que va del año hemos hecho 6 intervenciones en carretera, pero con todo eso que está haciendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para el 2018 solamente se espera una reducción del 8%, es la proyección. No, o sea, no se da para más porque la gente lo sabe. Y yo sé que el foro lo estamos tratando de una forma diferente a las cifras, pero yo sí soy muy de cifras pues, por mi profesión y por mi trabajo. Y veamos, analicemos lo siguiente. En el año 2013 hubo 6.211 fallecidos en accidentes de tránsito. 2014, 6.352. 2015, 6.831. Y llegamos a la más alta en el 2016, 7.158. O sea que viene en una cadena ascendente. Dos cosas pasaron del 2013 para acá. Es mucho más fácil acceder a una moto y que es el punto, o sea, esto no está comprobado científicamente de ninguna manera, pero coinciden las fechas. En el año 2013 fue cuando se llegó el máximo desarrollo en Colombia de WhatsApp. Fue en el año 2013 cuando ya habían completado la suma de más de 400.000 millones de descarga a nivel mundial. Y coincide con las cifras de accidentalidad en el mundo, el movimiento que siente desde la llegada de WhatsApp. Lo que pasa es que en Colombia sí fue un aumento demasiado acelerado. Todos los actores viales saben que yo no debo manipular el celular mientras que estoy conduciendo el vehículo. O sea, nos lo han dicho toda la vida, pero no lo permitimos. El ejercicio que hacíamos ahorita al comienzo del MI, es que yo me lo permito, es que yo tecleo rapidito y ya, escribo rapidito y ya, o tomo la foto y ya, o me tomo la foto y ya, y yo me lo permito y pienso que no le estoy haciendo daño a nadie. Hay que multiplicar el tiempo de mientras que yo volteo la mirada y vuelvo y la subo, cuántos metros alcanza a avanzar un vehículo a 60 kilómetros por hora. O sea, ese cálculo nadie lo hace, entonces nos permitimos eso porque pensamos que está bien. Y como no nos están viendo, entonces pues no va a pasar nada. Hay ejercicios en el mundo de zonas que son muy peligrosas. Hicieron un experimento de que ponían un policía de cartón, un dibujo, una silueta de un policía de cartón, y el policía no era de verdad, y automáticamente la zona se volvía más segura, solamente porque se piensa que hay alguien vigilando el espacio. Entonces son situaciones que en Colombia son muy arraigadas. Y ahorita, pues desde el sector privado nos toca tomar acciones de choque inmediatas, que es donde está el tema de no ser permisivos, de generar opciones para que denuncie, para que haya una autocensura, que exista un riesgo de me quedo sin trabajo, me ponen una multa, pero para que esto cambie finalmente tiene que venir desde la niñez, no solamente la formación vial, sino toda la formación moral. Muy gracias. ¿Tú querías algo, Gustavo? Sí, una cosa muy puntual porque me siento obligado cuando preguntas, bueno, ¿qué hacer? ¿Cierto? Se lo preguntas a Inés y Felipe también ya lo menciona. Yo creería que 3 o 4 cosas podrían ayudar a que salgamos de aquí con una idea un poco más fina de hacia dónde avanzar, ¿cierto?
Retomo lo que dijo Inés, ¿cierto? La primera persona del singular, el pronombre yo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? O sea, esto no es un asunto de las demás personas, sino arranca con una reflexión. Es un asunto de todos, pero el primer asunto de todos es la primera persona del singular, yo y nosotros, ¿cierto? Nosotros inclusive, ¿cierto? Nos vemos muy poquito, pero nosotros podemos hacer cosas, Sé de Felipe Muñoz por sus gestiones gremiales en el tema del transporte, pero si él tiene junto conmigo, o Rápido Ochoa junto conmigo, o Mario, o Darío junto conmigo, unos puntos de articulación y encuentro, nosotros podemos hacer cosas. Y eso es parte del qué hacer. Lo segundo que quería mencionar, e insisto, el Código de Policía es la norma de la convivencia pública, ¿cierto? La mayoría de la gente no conoce su contenido a pesar de su reciente actualización y socialización, pero eso impide, ¿cierto?, que una norma general de convivencia como el Código de Policía no nos permita avanzar más allá. Doy ejemplos muy concretos, el tema del ruido en la noche, el tema, por ejemplo, de los desechos en la calle, el tema del comportamiento ciudadano en las vías. Si esas cosas del Código General de Conducta Ciudadana que está contenido en el Código Nacional de la Policía, en el tema de convivencia, ayudaría a que la gente entienda que aquellas normas específicas del tema vial tienen que ver con eso, pero la gente desde la infancia hasta la persona muy mayor debería entender que eso está ahí. Yo también creo, ya se dijo, pero lo quiero enfatizar, que eso que se está experimentando el día de hoy con la articulación de Oltrans, ATC, la articulación de Allianz, el municipio y la fundación, es lo que hay que hacer. O sea, no tienen que esperarse acciones desde el gobierno central o el gobierno departamental para que el municipio internamente empiece a tener foros de discusión y foros de acción y foros de compromiso, porque eso es lo que realmente va a crear una cultura. Si hay expectativas en los municipios de que las cosas como recurso financiero o de articulación las va a poner la Agencia Nacional, pues se quedarán esperando, porque es que en 1.150 municipios no hay cómo atender desde una agencia que tiene 100 personas en Bogotá, incluso que no conocen bien los territorios, se pueda resolver un problema de esta magnitud. Y por último, en la pregunta de qué hacer, y también para ponerle un poquitico de picante, Felipe menciona, por ejemplo, la meta de este año del 8% en la reducción de muerte vial en el país. No se va a cumplir. Esta mañana nomás, en el noticiero de la mañana a las 6, Alejandro Maya ya presentaba las cifras de cuántos murieron entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año. Y ese cálculo es súper fácil. Yo con los primeros 3 meses, ya desde marzo, sabía que los muertos al final del año no van a dar sino entre +1 y -1%. Esa va a ser la cifra de este año, o sea que los 6.750 muertos del año pasado o van a aumentar en un 1% o van a disminuir apenas en un 1%, por una cuestión de que la matemática es una ciencia exacta, y como ciencia exacta, solo que ocurra un evento catastrófico hará que ese 1% sea mayor que eso, o que ocurra una cosa que no va a ocurrir. Estamos en un año de descenso, pero ya no es el tiempo de hace 20 o 30 años que la gente, digamos, la paralizaban. Así que los 555 muertos que se economiza un país como Colombia en el pasado al parar el país, y ese es el número de personas, del mes, diarios son 18, 19, pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el censo ahora ya no implica que la gente se pare, y no va a parar. Incluso para quienes no lo tienen presente, lo dijo Alejandro Maya esta mañana, los días de mayor riesgo son como el que vamos a tener este fin de semana. Día de Padre postergado por el tema de la segunda ronda electoral junto con el partido de la selección. Así que esas son las cosas a las cuales tenemos que prestar atención. Así que las autoridades de tránsito y las autoridades municipales deben hacer cosas, porque ahí es donde habita el riesgo. Y termino con esto, y qué pena, pero es que no pude haber venido desde Medellín a no utilizar un ratito este micrófono. Creo
porque por los años que uno lleva metido en este tema, uno ve el riesgo en toda parte. Uno lo ve y es un sufrimiento permanente, uno lo ve en cómo conducen las personas, en cómo caminan, en por dónde se cruzan, uno ve el riesgo en toda parte. Todos los que estamos aquí tenemos que empezar a ver nuestro propio riesgo, ¿cierto?, gestionarlo, y eso va creando una nueva cultura en las vías. Repito, no solo en conductores y pasajeros, sino en peatones, ciclistas, porque eso es lo que va a permitir una nueva cultura vial. Y la tecnología es importante, la tecnología en los municipios, las cámaras, no solo para detectar infractores, sino para permitir, ¿cierto?, eso que se puso como ejemplo con la figura de un policía de cartón, que la gente sienta que hay un Estado, que hay una sociedad que está tratando de corregir un problema que causa los efectos que ya conocemos. Muy bien, me quitaste dijéramos lo que había pensado como para la siguiente pregunta, pero de todas formas la voy a hacer. Y es que no sé por qué cuando uno piensa en seguridad vial, inmediatamente lo asocia con los conductores, pero hay un peatón ahí que yo creo que tiene también su responsabilidad. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso y abro a los tres panelistas quien quiera responder esa parte del peatón. Felipe, tal vez. Mira, en el desarrollo de las labores de los transportadores de carga, ellos pasan pues por todo el territorio nacional. Y nosotros pues en municipios como Andes o en municipios más grandes estamos acostumbrados a esquinas totalmente demarcadas, a cebras muy demarcadas, a aceras amplias, a N1000 situaciones que estamos acostumbrados, pero de 1050 municipios que tiene Colombia, muy pocos tienen una estructura para el peatón adecuada. Un ejemplo que es común para los transportadores de carga son los puertos. Buenaventura. En Buenaventura los tractocamiones con sus 52 toneladas comparten la vía con el peatón exactamente al lado, o sea, caminan al mismo tiempo que el vehículo está en movimiento. Estamos hablando de una ciudad portuaria y el puerto más importante de Colombia en el Pacífico, con toda la inversión en puerto, pero nunca se pensó en su desarrollo hacia el peatón. Y el peatón sencillamente llega a un punto que, hombre, nos aprovechamos de que el peatón es la prioridad y debe ser la prioridad porque todos somos peatones, o sea, cuando se baja del tractocamión, cuando se baja del bus, cuando se baja de un carro de alta gama, todos somos peatones en algún momento. Pero empezamos de alguna forma a abusar de esa prioridad. Entonces me cruzo donde me queda más fácil cruzarme. Si hay una persona que impide mi paso en la acera, me bajo a la calle sin mirar si atrás viene otro vehículo pegado a la acera por XY motivo. Si mi puesto de lo que quiera voy a vender no cabe en la acera, lo saco a la calle igual porque tengo una necesidad y voy a vender. Entonces ese primero yo, segundo yo y tercero yo también lleva a que el peatón sea uno de los rangos más altos de fallecidos en temas de accidentalidad vial. Inclusive los usuarios de las vías que somos servicio público, buses y carga, entre los dos solamente representamos el 5% de la accidentalidad, buses y carga. El resto son peatones, bicicletas, camioneros particulares. Las motos son el 50 y algo %, no me acuerdo exactamente, pero el mayor número de los que viajan todos los días no sumamos el 5%. Entonces es ahí donde el tema, más allá de la profesión que se desarrolla, es un tema de como humanos y como ciudadanos, cómo asumimos nuestras responsabilidades en cada uno de los roles y en el momento que lo desempeñamos. En mi rol como conductor, cuando me bajo del vehículo, en mi rol como peatón y cómo protejo mi vida
y cumplo las normas. Yo quiero hacer una interpelación acá. Levante la mano quien se ha quebrado un pie o ha utilizado muletas o bastón. Bueno, caminen aquí en Andes con una muleta o con un bastón. ¿Por dónde tienen que caminar? Por la calle. Y esto pasa no solamente en Andes, sino que pasa en Medellín, pasa en Bogotá, pasa en cualquier parte. O sea, desafortunadamente nosotros la prioridad se la hemos dado es a las vías públicas, no se las hemos dado es al peatón. Yo, por cuestión de rodillas, por ahí cada 4 años me tengo que hacer una cirugía, entonces soy usuaria frecuente de las sillas de ruedas y de las muletas. Entonces, pero por favor, ubíquense en cómo hace uno para montarse en un bus. No hay forma de montarse en un bus. ¿Cómo hace uno para atravesar una calle donde tiene uno que bajar escalas o que no tiene nada? Es que es impresionante. Entonces yo pienso que aquí también hay una responsabilidad desde lo público. Y la responsabilidad desde lo público es que el espacio prioritario tiene que ser para el peatón. Y que casi como el peatón es lo 1A, tiene que ser también con parte de ellos, es que no hay espacios para eso. Y yo en eso sí quiero hacerle un llamado a todos, porque nosotros tampoco hacemos exigir nuestros derechos. Mire, salió una ley donde los vehículos de ahora en adelante, los vehículos de servicio público intermunicipal, tenemos que tener la posibilidad de accesibilidad para las personas con discapacidades de movilidad. Entonces se armó un rollo que ni les quiero contar, porque los transportadores decíamos que ese problema no era de nosotros, sino que era de las terminales, los de las terminales, que ese problema era de los paraderos, el de los paraderos del ministerio, las empresas de transporte. O sea, eso resultó con todo el cuento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, por ejemplo, en un bus de los grandes, de los que nosotros tenemos, de los que tienen 40 pasajeros, colocar el sistema que sube la silla y baja la silla y donde podemos montar a la persona con discapacidad de movilidad cuesta 35 millones de pesos. Es una cosa absurda. La capacidad, quítesela o no se la quite, ese no es ni tanto el problema, le quita más capacidades a la bodega, pero ese no es el problema es que cuando uno dice estos costos son más o menos el 10% del valor de un carro. Hay que mirar, hay que ver que las vías no se han hecho solamente para los carros ni para los ciclistas, sino para el peatón. Es mi llamado. Y para el discapacitado. Gracias. Para el tema de el peatón, cierto, sí, que ya lo mencionaron, todos lo somos en un momento determinado, etcétera. Pero para focalizar en los usuarios de las vías que son, estricto sentido, los más vulnerables, los peatones. Los motociclistas son los de mayor exposición y son dos conceptos completamente diferentes. El mayor número de muertes en proporción al uso de las vías en Colombia lo ponen los peatones, ¿cierto? Aunque un poco más del 50% van en una moto o son motociclistas, hay más gente andando a pie por exposición, ¿cierto? Y entonces el tema de los peatones es fundamental. Entonces, el primer punto a la pregunta que nos hiciste es que lo primero que hacemos es caminar, ¿cierto? Así como uno antes de ser profesor o ser cantante o utilizar la voz profesionalmente, aprendes a hablar. Entonces, las primeras normas se tienen que aprender cuando se es peatón, y ahí se cierra el círculo del trabajo con la población infantil, ¿cierto? Con los niños, con los escolares, ese punto es fundamental. Pero quería introducir ese tema de la corresponsabilidad como se está manejando hoy en Europa, que es la zona desde el punto de vista vial más segura del planeta. En Europa, el concepto que predomina hace ya casi 2 décadas es el del sistema seguro. Y la premisa básica del sistema seguro, del sistema vial seguro, es la corresponsabilidad, pero con la siguiente particularidad. No se trata únicamente de decir el peatón, el ciclista, el patinador, el motociclista es responsable, eso es importante, pero tiene que haber unas condiciones de infraestructura
que permitan que eso ocurra, andenes, ¿cierto? O ciclocarriles, cicloinfraestructura que realmente segreguen o separen al peatón, al ciclista, al patinador de los vehículos motorizados, sean de 2, 4 o 18 ruedas, ¿cierto? Entonces, ese tema de la corresponsabilidad es importante, pero el sistema seguro en Europa parte de la premisa que el Estado, sea nacional, federal o local, tiene la responsabilidad de que esas obras se ejecuten y que se haga gestión institucional eficaz. Un obstáculo que nosotros tenemos, empezamos por ahí el panel y termino con eso. En Colombia tenemos todavía mucho que hacer porque infortunadamente los recursos de mucha de esa infraestructura se desvían, no se usan adecuadamente, o la infraestructura que se desarrolla tiene mala calidad de ejecución, de diseño o de interventoría. Entonces tenemos todavía un cuello de botella. Por eso, todo aquello que logremos hacer en contra de la corrupción y en mejoramiento de la capacidad de gestión institucional será bienvenido porque tendrá efecto en la movilidad segura. Muy bien. Ya vamos terminando entonces esta parte de nuestro foro. Me parece importante si alguien quisiera, claro. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Yo hago parte del grupo Oltrans. Mucho que agradecerle a la persona que me tiene ahí, que es al doctor Mario. Por él me enamoré de este tema, del tema de la seguridad, amo el transporte. Ustedes tocaron ahorita un tema muy importante, creo que fue usted que dijo que cuando hablamos de seguridad vial, diario vemos al conductor, pues como que diario va enfocado al conductor, ¿cierto? Nosotros en este momento como el Trans tomamos una iniciativa muy bonita de concientizar no solo a nuestros conductores, sino a cada uno de los usuarios que hacen parte de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos donde ellos cuando vamos a despachar un vehículo y tratamos de darles las recomendaciones mínimas de seguridad. Entonces yo les digo, si ustedes cada que van en un avión usan el cinturón de seguridad y es el medio de transporte más seguro, ¿por qué no lo hace cuando va en un bus que tiene el cinturón al lado? Y la gente se sienta, lo mira, sí, y yo listo, colócatelo. No, qué pereza. Y nosotros como empresa cumpliendo con tener los cinturones, diciéndole colóqueselos y no lo hacen. Entonces uno va como con la dinámica, con decirle, mire, puede tener un accidente, uno no sabe ni el día ni la hora, por favor, colóquese. Los niños, usted les dice, mire este llaverito, uno les lleva el llaverito, el volante, el niño es contento. Y los papás como, ay. Entonces el tema de cultura, de educación es primordial y yo como joven quisiera que en algún momento mis hijos fueran a una escuela y desde que están empezando tengan cátedra en seguridad vial. Yo anhelo, sueño eso y espero que así sea. Otra cosa, uno con los usuarios, por favor no se pare del vehículo cuando está en movimiento. Hemos tenido accidentes fatales, ¿cierto? Y yo creo que nosotros todos hemos viajado en buses y podemos tener el cinturón al lado, pero no lo usamos. Entonces, no solo viaja el conductor, él solo no es el que se tiene que colocar el cinturón, sino todos. Por eso el lema de nosotros es la seguridad vial es un compromiso de todos y la solución está en la prevención. Cuando nosotros prevenimos, las cosas no pasan y si pasan, la consecuencia es mínima. Muy buenos días para todos, mi nombre es Lina María Teortúa, mis competencias son agente de tránsito, transporte y educación vial. Vengo en representación del CIA Terminal del Sur, soy una de las pedagogas empeñadas en trabajar con el tema de la educación. Sí, creo que, y desde el CIA creemos que la educación es gran parte de la solución. Vengo con un aporte. Cuando se hablaba del tema de la corresponsabilidad, cuando nosotros hablamos desde el Código Nacional de Tránsito de los actores en la vía, muchas veces pensamos en eso que ustedes decían, el conductor, más no como del peatón. Llega el caso incluso cuando tenemos que dar el curso a infractores y yo le digo, usted como peatón, ¿qué hace? Realmente no es estar delegando en el otro, es qué hago yo desde la educación vial y qué hago yo y cuál es el mensaje que yo transmito a través de. Por decir,
El peatón me puede decir, no, es que me dejan las motocicletas parqueadas en todo el andén. Pero el peatón puede tener jardín, antejardín, andén, ¿y por dónde circula? Por la ciclorruta. Entonces es muy fácil uno decir el otro, pero ¿dónde estoy yo? Esto es un trabajo de generar conciencia. Cuando la 1503 nos habla de modificar y hablar de conductas, comportamientos y hábitos seguros en la vía, vemos que desde el psicoanálisis la conducta se modifica a través de un trabajo continuo de 6 meses. Como yo, desde educadora en seguridad vial, que si mucho los veo 2 horas, voy a modificar la conducta en usted y cambiar el chip para modificar algo que no está bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Este espacio se creó precisamente, es como para visualizar que no es el otro, sino que soy yo. ¿Y desde dónde tenemos que empezar? Desde lo que hablábamos, desde la escolaridad. Entonces, abarcar como tratar de organizarnos en grupos, porque así es que se le va dando forma. Esto debe ser continuo y programado para poder que sea efectivo. Supe que incluso por mis compañeros, pues aquí en Andes, la compañera que conozco habían empezado a trabajar con el tema de la educación vial en las instituciones, que es un gran avance. Ahora tenemos que trabajar con familias, empresarios y empleados de esas compañías. Creo que es muy importante que el empresario visualice cómo va a ser de su sistema de gestión y cómo son los riesgos de su sistema de gestión para que la niña secretaria X no se me incapacite por un accidente de tránsito. Finalmente soy yo la afectada como empresaria y tengo que cubrir esa vacante. Entonces es cambiar el chip de todos, porque el empresario muchas veces no lo visualiza desde ese punto. No es que aquí no tenemos conductores, no es que no son los conductores, es que somos todos. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para generar un cambio de actitud y comportamiento y una generación de conciencia a través de la educación? Como les digo, cuando llegó el metro de Medellín nos hablaba incluso muchas veces de por favor circule a la derecha, la cultura metro, circule a la derecha, circula. Finalmente se empiezan a ver los efectos, no solo para Medellín, sino área metropolitana y departamental, pero han pasado 6, 7 años. Entonces no podemos escatimar esfuerzos en el tema de la cultura. Desde las vías, si yo voy a hacer una acción correctiva, también debo permanecer en la labor de pedagogía. Creo que es muy importante, ¿cierto? Por último, el dato, por ejemplo, Medellín y área metropolitana nos está hablando que para el 2017 fueron 113 motociclistas muertos por accidentes de tránsito, Medellín y área metropolitana, y el número de peatones fueron 128. Listo. 6 conductores de otros vehículos, 3 ciclistas. Entonces vemos que uno de los principales actores en la vida que se está viendo realmente afectado es el peatón. Y entonces por eso no podemos escatimar en los esfuerzos. Espero que en la actividad que continúa pues ahora tratemos de enfocar y de visualizar como otras perspectivas. Abramos la mente para que podamos seguir dándole forma como a esto, a este trabajo que tenemos y poder hacer una labor continua. Lo que nos interesa es salvar vidas a través de la educación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Beatriz Elena Acevedo, agente de tránsito del municipio de Andes. O sea, todo el tema que hemos tratado en la mañana en este recinto es supremamente importante, pero yo pienso, siempre he reiterado que toda esa educación, porque hablamos de actores viales, los actores viales somos todos los que tenemos que ver con las vías. Siempre me he preguntado y siempre he tenido esta inquietud con el doctor abajo en la Universidad de Antioquia, lo recuerda que nos acompañaba nuestro alcalde, y tocamos un tema que es la obtención de la licencia de conducción, ¿cierto? Entonces nosotros no tendríamos tanto desgaste en campañas, obviamente que la pedagogía no se puede dejar, eso es una lucha constante. Pero si en Colombia vigiláramos y le pusiéramos cuidado porque cuando a mí el documento que me hace a mí idóneo para conducir un vehículo es la licencia de conducción, ¿cierto? Yo puede que no sepa conducir, pero si le muestro a la autoridad de tránsito una licencia para conducir, es legal, ¿cierto? Es legal. Entonces es como están entregando esas licencias de conducción y que ese ha sido el flagelo de toda la vida en Colombia, de $1.000.000 y brota la licencia de conducción. Aquí no se fijan si es idóneo, si está capacitado, si mental, no. Entonces,
Yo pienso que a ese tema también con el doctor, el delegado para Antioquia, también nos acompañaba ese día y no se hace nada. O sea, los centros de enseñanza, no, ¿quién los vigila? No, muchas gracias por tu intervención. Pues te digo que realmente es uno de los puntos que todos tenemos claro. O sea, las empresas de transporte no somos escuelas de conducción. Lo que estamos esperando es que nos llegue gente que sea idónea. La persona que te vende, o sea, el conductor normal, común y corriente de la moto, se supone que debe tener eso. Nosotros le proponíamos al Ministerio de Transporte que por qué no judicializábamos a las escuelas. O sea, judicialicémoslas. O sea, si vos tenés un comportamiento en la vía y vos saliste de cualquier escuela, no, por decir algo de la escuela Trastuta, y yo no soy idóneo, yo pienso que en el caso de un accidente deberían de llamar a esa escuela a que respondiera también por el proceso. Yo no sé si tú tal vez conoces un poquitico más, pero por ejemplo en España el que firma el documento para que de validación para que le den la licencia de tránsito tiene que estudiar creo que 2 años, mínimo 2 años, en una universidad especializada para poder dar ese certificado, y tiene que tener una póliza de responsabilidad civil de yo no sé cuántos miles de euros. Y fuera de eso, frente a un accidente de tránsito de uno de los que él convalidó, él tiene que ir a atender pues tiene que ser parte de ese accidente de tránsito. Entonces yo creo que ahora se montaron una figura nueva que ya no es, salimos de la escuela de conducción, pero ya la escuela de conducción no es el que me va a certificar, sino que me voy a otro lugar que no puede ser de la escuela de conducción, donde me van a certificar, ¿cierto? Y fuera de eso tengo que ir a hacerme los exámenes en otra parte. O sea, esto va a ser una cosa, pero yo creo que mientras más cota le coloquemos a esto, sin que sea para corrupción, yo creo que sí puede funcionar, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es de que esto tiene que tener un pare fuerte y que tienen que ser responsables las escuelas de conducción frente a la licencia de conducción. Yo creo que es muy importante precisar que el Ministerio se ha tomado medidas y medidas drásticas. Todos los medios de comunicación registraron el desfile que hicieron con vehículos de enseñanza en la ciudad de Medellín el año pasado, cuando entró a regir el sistema único de recaudo, porque anteriormente a usted le hacían llegar la licencia a la casa. Y hoy la Superintendencia de Transporte, todo centro de reconocimiento de conductores, ¿sí?, tiene un sistema de información conectado a la Super y a la Agencia de Seguridad Vial, y ya hay un sistema único de recaudo. Usted encontraba en la minorista letrero licencia de conducción a 300.000 pesos y usted salía a buscar donde más barata le saliera. Hoy se les exigió el año pasado que publicaran una tarifa piso y una tarifa techo, y ese es el valor que paga quien va a obtener una licencia. Además, se implementaron controles, aparecían conductores e instructores que a la misma hora daban clase en 3 escuelas distintas, que también están siendo judicializados. Bueno, y hoy el que aspira a obtener una licencia de conducción, cada que va a ingresar a clase, tiene que ir y colocar su huella, y debe quedar registrado el número de veces que estuvo en clase. Los vehículos en los que se dictan las clases prácticas tienen el chip para el seguimiento. Entonces, controles sí se han implementado. Y en mayo de este año debían entrar en funcionamiento los CALE, pero se aplazó 1 año la entrada en vigencia, porque apenas en este momento está el proceso, está la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantando el proceso de selección de consultoría. Ya quedó definido una consultoría que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la Universidad Nacional de Colombia. Se hizo un banco de preguntas, de los cuales de manera selectiva el aspirante deberá responder creo que 50 preguntas
Si aprueba el examen, obtiene la licencia. Si lo reaprueba, tiene 15 días para volverlo a presentar y no le cobran. Si a los 15 días vuelve a presentar el examen teórico y no lo gana, queda inhabilitado 6 meses para volver a presentar el examen teórico y pierde el dinero que haya pagado por esa prueba. Entonces esas son las medidas que hasta ahora se han tomado. Y valga la pena también decir que se cerraron 10 escuelas en Medellín por este tipo de situaciones. Primero que todo, pues darles un agradecimiento por la participación en el evento, pues para nosotros es grato tenerlos, a usted, doctor Cabrera, a usted por la colaboración, la doctora Lucinés y a todos los asistentes. Yo quiero ser como un arma del diablo, como se dice así. Me parece que es un llamado de atención y justo en estos momentos de la vida nos está llamando todos estos momentos que falsificamos licencias, todo esto que hicimos lo están pagando nuestros hijos, nuestros familiares, toda esa sinvergüencería que hemos participado dentro de los tránsitos, toda esta corrupción, hoy ya estamos con las consecuencias. Cuando llegaban los conductores en el terminal y buscaban el famoso ratón, va, cuádrame la licencia, y la suspendían aquí, a la media hora tenían ya una licencia y estaba volviendo a manejar un vehículo. Yo quiero hacerle un llamado de atención a la Secretaría de Movilidad de Andes y en casi todos los municipios donde participo como abogado defensor, siempre me gusta interpretar y esto es lo siguiente. Hay un artículo en el Código Nacional de Tránsito que dice que cuando usted tiene una infracción en un semestre, le deben de suspender la licencia por 6 meses. El Ministerio de Transporte, y no solo el Ministerio de Transporte, sino la Superintendencia de Transporte, les mandó un comunicado a todos los inspectores y a todos los secretarios de Colombia. Justo apenas, desde hace más de 3 años, y apenas la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzó la semana pasada a decirle a todos los inspectores: el que incurra en un semestre en eso, suspéndale la licencia, sea quien sea. Tenemos que ser corresponsables con el tema. Yo creo que un conductor que comience o sea, que no respete la norma, el pare es ese, el pare suspéndale la licencia y verá que el hombre le coge el respeto a la autoridad, porque si su herramienta de trabajo esa es la licencia de conducción, y usted necesita trasladar a su familia, necesita ir a pasear, cuando usted tenga el paseo para Cartagena y no tenga licencia, va a ver la falta que le hace la licencia. Entonces yo creería que es un llamado de atención de que le hagamos una aplicabilidad de esa norma. Algunos abogados somos muy fastidiosos con eso, pero ahí está la norma. Aplíquela. Bueno, básicamente nos damos cuenta hoy y ya muy tarde de que realmente nos estamos matando en las vías. Lo tenemos claro, las normas existen, pero en lo que hemos hablado tenemos varios puntos en concreto. Partimos de un problema moral. O sea, hay un problema profundo en la moralidad y se debe tratar desde la niñez, desde la educación, y todos somos responsables de ese proceso. Y tampoco, pues, para irnos solamente con pesares, el hecho de que estemos hoy reunidos acá, de que la empresa privada, o sea, Rápido Ochoa, Oltrans, la academia, se estén generando estos espacios, quiere decir que ya hay una conciencia de cambio. Me imagino que todos se enteraron de la persona que ingresó con licor al estadio en Rusia y hubo en redes sociales un rechazo nacional. O sea, de alguna forma la conciencia sí está cambiando, ya no somos el vivazo, pues, ay, qué berraco es, no, la próxima. Entonces, en ese orden de ideas estamos cambiando, empezamos un camino largo, pero hay una esperanza de que todos estos temas de seguridad vial deben empezar y van a mejorar. Mi doctor Gustavo, le robaron su tiempo, entonces, 30 segundos. No, muy bien, redondeando las cosas. Yo soy mayor que tú, un poco más, ¿cierto? Y son cosas de la madurez. Yo hoy en día, en lo personal, en lo afectivo, en lo sexual, en las vías y en muchas manifestaciones del comportamiento, no hago cosas que hice en el pasado. Lo que quiero decir que la sociedad tiene un grado mayor de conciencia y los individuos, ¿cierto? Con base en el error y el castigo, de alguna manera terminamos aprendiendo muchas cosas. Lo que quiero señalar, y es el punto final, es que como salubrista y como actor de la movilidad, yo tengo que ser un ejemplo, pero tengo que ser un ejemplo coherente, y eso tiene un costo emocional, o sea, uno lo tiene que ejercer aunque le duela, y ser ejemplo en la sociedad permanentemente. Perfecto.
Bueno, yo los invito a que le coloquen la mano en el hombro al del lado y digamos lo que deseamos hoy, porque yo creo que esta es la solución. Creo que esa es mi conclusión, arranca desde cada uno de nosotros. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias, una participación activa, a los panelistas, a cada uno de ellos felicitaciones por el conocimiento sobre el tema y esperamos que no sea esta la última vez que nos reunamos y que en todos los municipios del departamento podamos realizar estos foros tan importantes para la vida. Muchas gracias. AUPAN, la televisión de los andinos.